¿me entienden? Entonces, como que causa miedo, de por sí ya causa miedo tener una enfermedad mental, e imagínense que les digan que es esquizofrenia, que uno sabe, digamos, que cuando ya le diagnostican esquizofrenia, no tiene cura para nada. Y dependiendo del grado o del tipo de esquizofrenia, también vamos a ver, digamos, el pronóstico del mismo. Me van a avisar con su dedo, Soledad Suñavi, si pasa la diapositiva. Muy bien. Muy bien. Les decía, ¿verdad?, que la esquizofrenia, digamos, es una enfermedad mental grave que afecta prácticamente a muchas funciones cerebrales. Quiere decir que afecta todas prácticamente las funciones cognitivas superiores, como ser el pensamiento. Va a alterar el pensamiento de la persona, la percepción, cómo percibe las cosas del exterior y qué interpretación lo deja, digamos, esto. Las emociones, va a afectar su estado de ánimo, su forma de relacionarse con los demás y la conducta. Eso quiere decir que este paciente que está con esa alteración del pensamiento, que está percibiendo las cosas de diferente manera, que está sintiendo muchas veces rabia, ira, enojo, etcétera, todo eso le va a afectar a su conducta y por ende el paciente va a reaccionar de diferente manera. La esquizofrenia es una enfermedad que presenta síntomas que se engloban dentro de lo que les había dicho, los trastornos psicóticos. Los trastornos psicóticos son aquellos... Liceo, perdón que le corte la palabra, no está avanzando la diapositiva, sigue el mismo, la primera parte de ahí dice la pantalla, es la primera diapositiva. Pero no su compañera... O sea, que sí se ve, digamos, la diapositiva, pero no está avanzando, doctora. Ya, ¿en qué me he quedado? ¿En el título? En el título está. Sí, Ya, ahorita voy a ver, no sé qué pasa con esto, a ver. A ver, volveremos a entrar. A ver. He pasado a otro, ¿no ve? Ahora está en la página 2. Ya. Ahora voy a retroceder, quiero que retroceda ahora. Estoy pasando a esquizofrenia. ¿Retrocedió? Sí. Y ahora voy a volver a adelantar. ¿Paseo a la otra página? Sí, pasó. Ahora voy a pasar a una tercera. ¿Pasó? Sí, Muy bien, ya. Entonces estamos. Es lo que les decía. La esquizofrenia es esa enfermedad, digamos, donde los síntomas se engloban dentro de lo que son los trastornos psicóticos. Y los trastornos psicóticos son todas aquellas patologías, todas aquellas enfermedades donde el paciente pierde el contacto con la realidad. La esquizofrenia tiene un inicio temprano y tiene un inicio tardío. Si hacemos un análisis del tiempo de inicio, de la vida media, del tiempo de inicio, vamos a ver que la esquizofrenia se presenta con más frecuencia entre los 25 y 35 años. Pero tenemos esquizofrenias que inician a más temprana edad. ¿Qué quiere decir? Que puede iniciar la esquizofrenia en la infancia y en la adolescencia. Y esto nos va a generar, digamos, diferentes situaciones o alteraciones donde van a desestructurar, digamos, lo que es las etapas críticas de los procesos de maduración que tiene la personalidad. Mientras más joven inicie la esquizofrenia, obviamente va a detener y va a limitar el desarrollo de las capacidades tanto intelectual, tanto emocional, tanto social y laboral en el paciente. En cambio, la esquizofrenia que tiene un inicio tardío tiene un mejor pronóstico. Por eso, mientras más temprano la esquizofrenia, tiene un peor pronóstico. Mientras más tarde inicia la esquizofrenia, tiene un mejor pronóstico, ¿sí?
Pero tenemos una vida media de que más o menos la esquizofrenia, como les dije, inicia entre los 25 y 35 años. Bueno, nosotros tenemos que ver digamos, que la esquizofrenia va a iniciarse, digamos, como un brote de la enfermedad donde va a presentar los síntomas. Y los síntomas muchas veces son muy claros o nítidos o a veces son menos llamativos. Los síntomas más claros se conoce también como síntomas positivos, que serían las ideas delirantes, o sea, esa alteración en el pensamiento, las alucinaciones, muchas veces, por favor, apague su audio. Apague su audio. Ya. Los delirios son ideas delirantes, son alteraciones del pensamiento. Las alucinaciones son esas cosas que escucha, que ve, que siente, que huele, que degusta, que siente, ¿me entienden? Y todo eso le va a provocar alteraciones de la conducta. ¿Quién es el que está con su audio? Raquel Torres, ¿puede apagar, por favor? Ya, gracias. Entonces, esto se va a complicar, se va a interrelacionar y se va a complicar más. El paciente, obviamente, esa alteración, esa idea rara, extraña que piensa, esa idea se va a hacer tan fuerte que él va a escuchar, digamos, esos pensamientos y él va a muchas veces ver al que está hablando o pensando y va a interactuar con él. Y cuando la persona ya interactúa con todas sus ideas y con todas sus sensaciones, es que ya está muy, digamos, muy avanzada la enfermedad. Pero hay otros síntomas conocidos como negativos, son menos llamativos, pero son de peor pronóstico. Como ser la abulia, no tiene ganas de hacer nada. La apatía pierde el interés por las cosas y la anedonia pierde la capacidad de disfrutar de las cosas que a él le gustaban. Entonces va a haber una falta de motivación y de voluntad. Estos son los síntomas negativos de la esquizofrenia. Todo brote de la enfermedad, todo brote o todo episodio de la esquizofrenia va a dejar defectos. ¿Qué quiere decir? Que la recuperación va a ser cada vez más difícil. El paciente ya nunca más es el mismo y obviamente va a haber un evolucionar grave en ella. Esto va a alterar más el curso de la personalidad y obviamente va a deteriorar más la personalidad. Cuando el brote de la enfermedad deja también defectos, algunos de ellos reaccionan al tratamiento integral y obviamente hacen, digamos, de su vida un reto más importante para salir adelante. Entonces, nosotros debemos ver este tipo de situaciones en el paciente. Antes, la esquizofrenia era conocida como demencia precoz. ¿Y quién dijo o quién habló de la demencia precoz? Fue, digamos, Emil Kraepelin en 1855, que le llama, digamos, demencia precoz. Pero a la vez, él hace una diferencia y los separa, digamos, a la demencia precoz. La demencia precoz decía que era un cuadro persistente y que tenía un curso crónico, o sea, la evolución de la demencia precoz en esa época, que ahora es la esquizofrenia, era de evolución crónica, ¿no ve? Pero cuando diferencia, digamos, a la demencia precoz y o sea, cuando la diferencia, sale lo que nosotros conocemos como la demencia presenil, que es descrita por Alois Alzheimer. Entonces, hoy esta separación de la demencia precoz, que se llama demencia presenil, es conocida como enfermedad de Alzheimer. Esa es la diferencia, ¿no ve? Pero también a la demencia precoz la separa de aquellos que tienen síntomas afectivos. Entonces habla de una demencia maníaco-depresiva o de una enfermedad maníaco-depresiva, y aquí tenemos al trastorno bipolar.
El trastorno bipolar también, digamos, tiene fases intermitentes. ¿Qué quiere decir? Que se puede presentar cada vez, pero la diferencia acá es que tiene resoluciones espontáneas. ¿Qué quiere decir? Que responde al tratamiento medicamentoso que se le da. Entonces, eso es en cuanto un poco a historia de lo que es la demencia precoz, que se separa con la demencia presenil y con la enfermedad maníaco-depresiva. La etiología de... ¿Perdón? Listen, en que usted decía el maníaco depresiva, ¿ese es el que reacciona al medicamento para un tratamiento? Oh, no. Les estoy haciendo un poco de historia. A un principio, Kraepelin denominó demencia precoz a la esquizofrenia y diferenció después de un tiempo y habló de una demencia presenil, la que ahora conocemos como enfermedad de Alzheimer, porque Alzheimer la detalló más, pero también la separó de la demencia precoz, de la esquizofrenia, aquellos pacientes que tenían síntomas afectivos y lo llamó, digamos, trastorno maníaco depresivo. En esto que separó maníaco depresivo está el trastorno bipolar, que tiene una evolución intermitente. ¿Qué quiere decir? Que se recupera. El trastorno bipolar es una de las enfermedades que se recupera, pero que Kraepelin lo ha dividido, lo ha separado ya. Antes todas ellas eran conocidas como demencia precoz, porque empezaba antes. ¿No ve? Estamos haciendo un poquito de historia de la esquizofrenia ahorita. Sí, está bien. Gracias, Alicia. De nada. Muy bien. En la etiología, hay múltiples, digamos, causas etiológicas de la esquizofrenia. Hay hallazgos anatomopatológicos y de la neuroimagen estructural. Lo más llamativo que se ha encontrado en la etiología de la esquizofrenia son, digamos, estudios de anatomía y anatomía patológica. ¿Qué quiere decir? Que esos estudios se hacen ya en pacientes que han muerto. ¿No ve? Pero hay una inflamación, hay una dilatación, digamos, de las estructuras. En la resonancia magnética hay cambios regionales cerebrales macroscópicos y microscópicos. Macroscópicos porque va a alterar la estructura o la hace más amplia las estructuras, especialmente en los ventrículos laterales del cerebro. Y en microscópicos dice que hay un aumento del número de células de las neuronas. O sea, y todo esto se va a producir, digamos, también la esquizofrenia. La otra hipótesis del neurodesarrollo es que hay una inflamación, digamos, hay una inflamación que va a causar un deterioro en el desarrollo del cerebro embrionario. Y esto va a dar una dilatación de los ventrículos laterales y las cisuras que son parte de la estructura del cerebro. O sea, la etiología, como siempre hemos dicho, la enfermedad mental es biopsicosocial, ¿no ve? Dentro de lo biológico ya estamos viendo que hay alteraciones en la estructura. Hay una inflamación, una hipótesis del neurodesarrollo que se ve alterada acá, y también hay neurotransmisores que funcionan mal, digamos, en cuanto a su producción y en cuanto, digamos, al acopio que tienen. Pero también tienen que haber factores externos socioculturales que hacen que la enfermedad se presente mucho más antes, digamos, en el paciente. Dentro de estos factores ambientales tenemos muchos estudios genéticos, y los más conocidos son, digamos, de las infecciones virales. O sea, las infecciones virales que tenemos durante el embarazo, dice que puede provocarnos, digamos, lesiones o situaciones que asemejan a la esquizofrenia. Y esto también nos van a dar complicaciones durante la gestación y el parto. También tenemos estudios en gemelos monocigóticos. Un 40% de estos pacientes tienden a presentar esquizofrenia. Y también tenemos otros factores como son los externos o ambientales que tienen que ver con la enfermedad. Hay ciertos signos neurológicos menores que deberíamos ver, que el paciente va a tener alguna cosita. Sería la diferenciación del paciente que
hace entre lo derecho y lo izquierdo, que siempre más o menos se confunde, o cuando se ve al espejo ciertos movimientos que hace. Pero dice que nosotros podemos reconocer mucho más temprano todavía si el paciente tiene problemas en el reflejo de la succión en los recién naciditos, que si ese reflejo estuviera, digamos, abolido, disminuido, entonces nuestro paciente ha tenido una lesión estructural, ha tenido una lesión, una infección viral que ha alterado y que puede darnos, digamos, en lo posterior esquizofrenia. Son causas. También tenemos factores biológicos o psicológicos que nos van a ver, digamos, que nos hacen pensar, digamos, que el paciente puede tener esquizofrenia. Kretschmer, o sea, hace o diferencia al humano, digamos, con biotípicos y dice que el biotipo asténico tiene una personalidad esquizotípica que puede llevar a la esquizofrenia. Él diferencia, ¿no ve?, en tipo, digamos, pícnico, tipo leptosómico, tipo atlético y el asténico, digamos, que es ese flaco, decaído, desmotivado, que es el que va a presionar. También dice que sí o sí debe haber una personalidad premórbida donde el paciente tiene grandes problemas desde niño a relaciones sociales, o sea, tiene problemas para relacionarse con los demás y eso le va a disminuir la conducta social. También, digamos, va a provocarles todos estos factores un déficit cognitivo donde va a haber una limitación para reconocer el paciente que tiene problemas. Y esto puede acompañarse de ciertos problemas emocionales y mentales propios y de los demás. El paciente le cuesta reconocer que tiene esta situación. Y dentro de los factores sociales se dice que de 100 personas, una va a padecer esquizofrenia a lo largo de su vida. Y esto se ha constatado mediante estudios sobre similitudes de aquellas personas que presentan síntomas negativos, que tienen trastornos del pensamiento y que obviamente presentan un carácter deteriorante. Y las diferencias es cuando el paciente presenta delirios, que es lo que nos va a caracterizar más. ¿Cuál es la clínica y el diagnóstico? Para nosotros tener una buena clínica y hacer un buen diagnóstico es muy importante la comunicación verbal, aprender a escuchar al paciente las cosas que nos está diciendo, ¿no ve? Y la que nos está queriendo expresar con la cara, con las reacciones corporales, etc. El diálogo es muy importante, el diálogo que se conoce también como interrogatorio, es muy importante ahondar nosotros, buscar la sintomatología cuando hacemos la valoración. Y todo esto se va a complementar con la exploración psicopatológica que tenemos que hacer de los síntomas que el paciente presente. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas de la esquizofrenia lo vamos a dividir en positivos y negativos. Dentro de los síntomas positivos están las ideas delirantes, las alucinaciones y el trastorno de la conducta y del comportamiento. Y dentro de los negativos está la abulia, la anedonia, la apatía y la asociabilidad. ¿Me entienden, no ve? Que creo que aquí está detallado. Síntomas positivos, alucinaciones, ideas delirantes, alteraciones de la conducta y del lenguaje, o sea, conducta extraña y discurso extraño. Dentro de los síntomas negativos tenemos la abulia, la apatía, la anedonia, la asociabilidad, que se pueden acompañar de pobreza del discurso. El paciente ya no habla lo que él piensa, habla lo que está escuchando, digamos. Hay un embotamiento afectivo y hay una falta de atención, digamos, para las cosas que tiene que hacer. Este cuadrito es muy importante para nosotros dentro de lo que son los síntomas de la esquizofrenia, ¿sí? No se van a olvidar, les voy a pasar después, pero es muy importante este cuadrito en los síntomas. Luego de saber los síntomas, nosotros debemos clasificar o dividir a la esquizofrenia en subtipos. Y los subtipos de la esquizofrenia más conocidos son
el paranoide, la hebefrénica, la catatónica, la indiferencial y la residual. Son 5 subtipos de la esquizofrenia que vamos a detallar cortito para que ustedes puedan conocer. La esquizofrenia paranoide es la más común, es la más frecuente, donde predominan las ideas delirantes, esas ideas raras, extrañas, donde el paciente siente que le persiguen o que alguien está cometiendo perjuicio en contra de él. ¿Ya ve? Ideas delirantes de que alguien le quiere hacer algo, acompañados de alucinaciones auditivas. Ya no solo le quieren hacer algo, sino que escucha lo que están planificando en contra de él y muchas veces los ve. O sea que las alucinaciones auditivas pueden acompañarse de alucinaciones visuales y el interactuar con eso. Esto va a generar un comportamiento bastante violento cuando se ve, digamos, que le queremos confrontar o algo, o le decimos que no es así, entonces va a presentar un comportamiento violento. Pero, para que vean cómo es, como esta esquizofrenia paranoide es la más frecuente, también su pronóstico es más favorable porque va a ceder más rápido al tratamiento medicamentoso que le hagamos. Además de que este paciente va a presentar, digamos, episodios de ansiedad, de ira, tiene tendencia a discutir cuando nosotros le decimos que lo que está escuchando no es lo real, etcétera, tiene tendencia a discutir porque para él lo que está escuchando es la verdad, simplemente la verdad. El segundo es la hebefrénica, en lo más importante, el otro tenía un pronóstico favorable, ¿no ve? La hebefrénica es la que inicia a más temprana edad. También es conocida como la esquizofrenia más grave por el inicio precoz que tiene. Comienza temprano, la mayor parte empieza entre los 12 o 13 años, pero también puede empezar mucho más antes. En este tipo de esquizofrenia hebefrénica predominan las alteraciones de las emociones. ¿Qué quiere decir? La apatía, abulia, anedonia, sociabilidad. El paciente tiende a reírse sin motivo alguno, se descuida en su higiene, en su aliño corporal, en su vestimenta y tiene un discurso incoherente. O sea, es un niño solitario, es un preadolescente solitario, raro, extraño. Y es el que tiene peor pronóstico. Luego viene la esquizofrenia catatónica. Este tipo de esquizofrenia se caracteriza porque va a presentar alteraciones al nivel de los movimientos. Eso quiere decir la conducta motora. La mayoría de los pacientes se quedan inmóviles y esa inmovilidad puede durar horas, hasta a veces días. Esto puede alternarse con episodios de agitación psicomotora donde el paciente pero está que manotea, pelea con todos, o la realización de movimientos repetitivos. En este tipo de esquizofrenia catatónica, nosotros vamos a ver que el paciente hace muecas exageradas, repite lo último que habla, que sería la ecolalia, y también la última parte de vestirse o hacer algo, ecopraxia. Esta esquizofrenia catatónica responde favorablemente también al tratamiento y su pronóstico es favorable. Esperen un segundo. Perdón. Entonces, su pronóstico es favorable, digamos, de este tipo de esquizofrenia. Tenemos el cuarto tipo, que es la indiferencial, ¿no? Que no es ni de la una ni de la otra. Es cuando la esquizofrenia, sus síntomas no reúnen, digamos, los criterios de los 3 anteriores que hemos descrito, pero puede presentar síntomas de los 3
de 2 o de más. Si el paciente puede presentar ideas delirantes, lenguaje incoherente, alucinaciones, risas inmotivadas, aislamiento, etc., pero no va a presentar todos los síntomas que necesitan para nosotros diagnosticar el otro tipo. Por eso es que decimos que es indiferencial. La residual. La esquizofrenia residual es aquella esquizofrenia que ya ha durado varios años. Se diagnostica cuando la esquizofrenia ya es crónica, cuando muchas veces ya no están presentes los síntomas positivos como ser alucinaciones o delirios, pero se mantienen los síntomas negativos y el deterioro cognitivo-conductual. La esquizofrenia residual es la esquizofrenia crónica, aquella que ya ha quedado directamente con los síntomas negativos de la esquizofrenia. Así de simple les estoy dando lo que es esquizofrenia a ustedes. Pero también tenemos factores de buen pronóstico y mal pronóstico, que este cuadrito ustedes lo tienen que saber bien también. Dice que es un factor de buen pronóstico cuando el inicio ha sido agudo, o sea, cuando se presenta de la noche a la mañana, cuando ha habido un factor estresante que lo ha causado, cuando hay antecedentes familiares y personales de esquizofrenia que ya han otros enfermado, cuando el paciente tiene una edad avanzada. ¿Se acuerdan que les dije? Mientras más temprano se enferma de esquizofrenia, peor pronóstico tiene. En cambio, si se enferma más tardíamente, 30, 40, 50 años, tiene mejor pronóstico. Cuando hay antecedentes familiares de depresión, digamos, o que presente algún subtipo de esquizofrenia paranoide o catatónica, tiene buen pronóstico. Cuando predominan los signos positivos o los síntomas positivos de la esquizofrenia, tiene buen pronóstico. Cuando hay ausencia de alteraciones estructurales cerebrales, tiene buen pronóstico. Dice que el sexo femenino, el estado civil casado, nos dan, digamos, mejor pronóstico que los hombres. Y obviamente, ¿no? Este tipo de esquizofrenia, si tiene un buen cumplimiento del tratamiento y tiene apoyo familiar y social adecuado, entonces es un buen pronóstico. Pero son factores de mal pronóstico cuando la esquizofrenia inicia de una forma lenta, insidiosa, que uno no se va dando cuenta. Y cuando el episodio inicial ha sido prolongado, cosa que ha pasado meses, cuando ha empezado en una edad precoz, cuando hay antecedentes familiares de subtipo de esquizofrenia simple o hebefrénica, cuando se presentan más los síntomas negativos, cuando hay alteraciones estructurales a nivel del cerebro. Los hombres, si la esquizofrenia se presenta en los hombres y en estado civil casado, tiene peor pronóstico. Cuando hacen mal el tratamiento o no cumplen el tratamiento y cuando no tienen apoyo familiar y social, son factores de mal pronóstico que van a hacer que esa esquizofrenia llegue a ser una esquizofrenia residual. ¿Cómo nosotros vamos a diagnosticar la esquizofrenia? Para nosotros diagnosticar esquizofrenia, nosotros debemos buscar que haya delirios, por lo menos más de un mes, alucinaciones, lenguaje disgregado, conducta desorganizada y los síntomas negativos. Sí o sí nosotros tenemos que ver que por lo menos 2 de estos síntomas deben estar presentes y que por lo menos duren estos síntomas un mes. Esto es lo que nosotros debemos buscar, estos síntomas. Y ya digamos en una categoría B podemos buscar cuánto de disfunción o cuánto de problemas sociales le ha provocado, ocupacionales, digamos. Y esto es muy importante para poder, digamos, conocer el inicio de la enfermedad y la duración también. La duración, para que nosotros digamos que es esquizofrenia, tiene que ser más de un mes y menos, o sea, tiene que ser menos de 6 meses. ¿Me entienden, no ve?
Y obviamente nosotros vamos a buscar ya diagnósticos diferenciales como ser el trastorno esquizoafectivo, trastornos afectivos o otras enfermedades que pueden ocasionar esta sintomatología. Por eso, el diagnóstico, los criterios diagnósticos que les di al otro lado era el del DSM-5 y el CIE-10, que es otro libro que utilizamos, dice que debe haber eco, robo, inserción del pensamiento o difusión del mismo, o sea, alteraciones, ideas delirantes. Estas ideas delirantes deben estar controladas por la influencialidad, por la pasividad, y claramente son referidas al cuerpo o a los movimientos de nuestro cuerpo. Las voces alucinatorias que comentan la propia actividad, que es muy importante también, y que las ideas delirantes son persistentes, ¿no ve? Eso debemos buscar nosotros en uno y otro para poder ver lo que es la esquizofrenia. El tratamiento. Es muy importante esto del tratamiento y aquí ya se los estoy dando bien detallado, digamos, el uso de antipsicóticos en este tipo de pacientes. Los antipsicóticos nosotros dividimos en primera generación o convencionales, conocidos también como típicos o clásicos, y los antipsicóticos de segunda generación como los nuevos. Dentro de los antipsicóticos típicos, clásicos, nosotros tenemos en el mercado lo que está en rojo, la clorpromacina y el haloperidol. La clorpromacina viene en comprimidos de 100 miligramos, acá está, con el nombre de Largactil tenemos acá. Y el haloperidol viene en comprimidos de 5 miligramos y en ampollas de 5 miligramos también. El uso de estos antipsicóticos va a depender del criterio médico. Podemos empezar con 5 miligramos de haloperidol y vamos a ver la respuesta que tenemos y así ir aumentando. Entonces, estos antipsicóticos van a trabajar, digamos, a nivel del cerebro, equilibrando, digamos, lo que son la funcionalidad de los neurotransmisores para que la dopamina, que es el neurotransmisor que tiene que ver con la esquizofrenia, empiece a funcionar bien y se regularice de mejor manera. Los antipsicóticos de segunda generación, conocidos también como atípicos, tenemos a la clozapina, a la risperidona, olanzapina, quetiapina, ciprasidona, aripiprazol en el mercado boliviano. La clozapina viene en comprimidos de 100 y de 200 miligramos, habiendo también de 25 miligramos. La risperidona viene en comprimidos de 1, 2 y 3 miligramos. La olanzapina viene en comprimidos de 10 miligramos. La quetiapina viene en comprimidos de 25, de 50, de 100, de 200, de 300 y de 400 miligramos. La ciprasidona viene en comprimidos de 50 miligramos hasta 200. Y el aripiprazol ahora tenemos desde 5 hasta 15 miligramos, 5, 10, 15 miligramos. Entonces, son medicamentos que nos sirven bastante y utilizamos mucho en los pacientes con esquizofrenia. Así de cortito era esquizofrenia para hoy día. Yo les voy a pasar, digamos, la diapositiva y vamos a ir viendo, digamos, para la próxima clase vamos a llevar otros trastornos psiquiátricos, otros trastornos psicóticos, pero así, bien concreto para que ustedes tengan, así metan en su cabecita. No llenarles, digamos, de muchas palabras, sino que tenemos que aprender a reconocer esos síntomas de la esquizofrenia. ¿Está bien? Sí, ¿Preguntas? ¿O se guardan para la próxima, que vamos a seguir con trastornos psicóticos? Listen, ¿este tema va a entrar para el examen? No, ¿qué les he dicho? A ver, la primera parte nomás. Ahora ya estamos en enfermedades, solo la primera parte, y es el 25 de mayo con ustedes, ¿no ve? Sí, listen. La primera parte. Voy a hablar con el otro grupo para que podamos dar el 25 también o el 26, los dos grupos, ¿ya? Pero ustedes ya están, los dos grupos están el 25. ¿Ya? Muy bien, me voy a ir al ICU ahora, chicos. Hay reunión hoy día, por eso les he adelantado. Listen, una consulta. ¿La reunión es para ver lo del referéndum?
No, eso ya está. El referéndum va a ser el 23, creo. Ah, ya, Es- ok, gracias. Es para aprobar el calendario académico, para aprobar los cupos mínimos, para aprobar las comisiones por 2 meses y no sé qué más. Ahí en humanidades es, ahorita me voy a la carrera, cerca de la carrera. Gracias. ¿Ya? Dice- ¿No era el lunes, Line, dicen el referéndum? Creo que es el dice lunes una 23. pregunta. Dime. Sí, porque el lunes nos estaban diciendo.